Hola queridos y estimados hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Como bien lo habíamos anunciado, aquí estamos con ustedes, ¿verdad? Trayendo lo que será este primer podcast o este primer encuentro, ¿verdad? Que tenemos junto a ustedes en esta tarde. Son las 6 de la tarde, ¿verdad? De este día sábado aquí en El Paso, Texas. Y comenzamos hablando de lo que más nos gusta, ¿verdad? Y es saber que estamos de vuelta a las escrituras. De vuelta a esas escrituras que muchas veces dejamos allí, en un lugar de nuestra recámara, o bien a veces sobre la mesa de la cocina, o en algún lugar donde se nos olvida. Hoy, damos inicio a ese encuentro con nuestro Dios a través de que es ese regreso a las escrituras. Hoy me encuentro acompañado de mi esposa, Benié Colmenares, ¿verdad? En lo que será este podcast, ¿verdad? Donde compartiremos esas grandes vivencias de las escrituras. Amén, así es. Pues gracias, Señor, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos compartir la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es lo más principal, el fundamento principal para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en ella podemos encontrar todo, mis hermanos. No hay una cosa que no podamos encontrar de las respuestas de Dios para nuestras vidas. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Así es, así es. Y realmente, hoy nos encontramos en este primer podcast. He de dar a conocimiento de ustedes que desde el año pasado estábamos tratando en este proyecto de llevarlo a cabo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor primeramente. Oramos muchas veces por el proyecto, pero se presentaron algunas situaciones que, nos llevaron a suspender lo que era el proyecto inicial. Y decidimos que Dios sea el que tome las riendas de todo y fue este día, comenzando este año, ¿verdad? En que vamos a llevar lo que es un encuentro, ¿verdad? Con las escrituras, un regreso a las escrituras a través de lo que será este Facebook Live que le hemos titulado Podcast, porque de aquí, vamos a dirigir este video directamente a YouTube, ¿verdad? Realmente para nosotros es de mucho placer poder saber pues que muchos mirarán este video en vivo y otros realmente los mirarán ya luego, ¿verdad? Al pasar de los días. Estamos muy agradecidos con ustedes. Esperamos realmente, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, que ponga así en ustedes, así el querer como el hacer de su buena voluntad y nos brinden ese apoyo. Ese apoyo para seguir continuando realizando programas con diferentes tipos de temas. Hoy traemos un tema especial en este podcast. Realmente nosotros convocamos a aquellos hermanos, ¿verdad? Que deseen participar con nosotros en el podcast y quieran mostrar su vida, esa vida que está llena del Señor, esos testimonios, esas vivencias, ¿verdad? Están cordialmente invitados cada sábado a las 6 de la tarde para que participen junto a nosotros y nos cuenten esas historias que el Señor le ha dado a ustedes a vivir. No solo ustedes, también aparte de un familiar, un hijo, un padre, un hermano. Sabemos pues que son muchos los milagros que el Señor ha hecho y que sigue haciendo. Y que hoy pues nos hemos puesto en esa línea hacia la meta para hablar de las cosas que son relativamente hacia las escrituras. Aquellas que nos posesionan, aquellas que nos dan a nosotros una ventaja, ¿verdad? De poder conocer lo que otros no pudieron conocer. Así es, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Como vemos desde antes, ¿verdad? De cuando empezó la fundación del mundo y todo, nuestros hermanos, nuestros padres en la fe, ellos fueron viviendo y viviendo y viviendo esa palabra y se escribía esa palabra. Yo creo que tiene que seguirse escribiendo en nosotros, ¿verdad? Ser hombres y mujeres temerosos de Dios, verdaderamente amando su palabra, creyéndole a Él, ¿verdad? Y obedeciéndole sobre todo. Porque muchas veces, ¿verdad? Pues no podemos nomás tomar la palabra y no la obedecemos. Entonces de nada sirve. Si la vamos obedeciendo, Él va revelando más y más y más a nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros vamos a escribir un libro, ¿verdad? Porque cuando lleguemos con Él, se va a escribir también el libro de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que pasó? Las vivencias, como aquellos nuestros padres, ¿verdad? Primeros tuvieron tantas cosas poderosas y tremendas, que ellos son un ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos, ¿verdad? Ese ejemplo, incluso Jesucristo, que sigamos las pisadas de Él, porque Él también vino en carne. Entonces así nosotros aprendamos, mis hermanos, a vivir por la palabra,
¿verdad? Que es lo más importante en nuestras vidas, por la palabra. Así es, volviendo a las Escrituras. ¿Cuántas veces no hemos oído nosotros en nuestro día a día el hecho de que hay personas que se nos acercan y nos dicen, he vuelto al Señor? He realmente conciliado con el Señor, tantos años vagando por el mundo, tantas pruebas, dificultades, problemas, angustias, enfermedades e inclusive pérdidas de muchas personas que son allegadas a nosotros, tanto familiares como amistades, y decimos, tú es que llegaste aquí. Este fue el principio de mi vivencia para llevarme al Señor a brogar mar adentro, a ir a lo más profundo. Pero tuve que experimentar todas esas situaciones. Tuve que vivir todas estas situaciones para que entonces yo entendiese que la voz de Dios es principal en mi vida. Porque debemos saber que la Escritura es la voz de Dios. Y la voz de Dios está relativamente en todo lugar. Todo tiene que ver con el Señor. Todo fue formado por Él, todo fue creado por Él, para que nosotros viviésemos y disfrutáramos de todas esas cosas y esa gran creación que nuestro Dios pues creó para nosotros. Y una de las cosas principales es cuando llegamos al final del camino. Así es, estaba yo, pues, para compartir un poquito, ¿no? Leyendo sobre la vida de Salomón, ¿verdad? Cómo él fue engrandecido, porque él incluso que dice 2 veces vio al Señor, ¿verdad? Él estuvo así directamente con el Señor. Y cómo fue engrandecido y todo, y a pesar de todo, tener esa cercanía tan fuerte con el Señor, llegó un momento en que él se separó y le rendía tributo a dioses ajenos. O sea, se empezó a separar de la presencia de Dios, ¿verdad? Que muchas veces cuando usted tiene una comunión tan íntima con Dios y usted se empieza a apartar de los caminos de Dios, mi hermano, empieza a decaer su fe y empieza uno a hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque empieza más lo que es la carne a operar en nosotros que es el Espíritu de Dios. Y me impactaba tanto como Salomón, ¿verdad? No le pidió a Dios nada más que sabiduría. Pero fíjate qué tremendo, porque el Señor le dio sabiduría, pero con ello le dio riqueza, le dio todo lo demás, que hasta venían de fuera a ofrecerle, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo tan tremendo, como a veces se puede caer tanto en el pecado, en la rebelión con el Señor, pero nunca se va a olvidar uno de las misericordias y los favores de Dios, aunque, ¿verdad?, se vaya la persona. Yo pienso y yo creo, por lo que leí, que al último él se arrepintió. ¿Verdad? ¿Por qué? Claro. Porque él no le llegaba, él de un principio se sentía que ni le llegaba un poquito a su papá, a David, ¿verdad? Le quedaba grande David, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero pues sí, mis hermanos, pues eso es lo que está leyendo. Bueno, realmente lo que menciona mi esposa allí en cuanto al llegar a una situación donde nos tenemos que dar de cuenta que estamos confrontando, ¿verdad? Estamos resistiendo al mismo Dios. Es que una de las cosas que Salomón menciona en Eclesiastés es que este es el todo del hombre. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ese era el fin. La misma Escritura nos refiere a nosotros que cuando David, ¿verdad?, quiso levantar un lugar para hacerle casa al Señor, el Señor le dijo, tú no me vas a hacer casa, sino que uno de tu descendencia me levantará mi casa para que yo habite. ¿Acaso yo no moré cuando salí de Egipto en medio de tiendas? ¿Verdad? Pero lo que más llama la atención acerca de lo que el Señor le habla a David, le dice, aunque él peque contra mí, yo lo castigaré y lo volveré a mí. Hablando de Salomón, aún antes de que naciera, ya Dios lo conocía. Conocía en qué situación se iba a entrometer. Sabía cuáles eran sus límites y cuáles no eran sus límites. Y realmente Salomón termina escribiendo, este es el todo del hombre. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Pero hoy traemos una antesala de lo que es este podcast, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de lo que es Sedequías. Porque para tener un podcast hace falta personaje.
Y esos personajes de las Escrituras, ¿verdad?, nos hace ver a nosotros lo que realmente es la esencia de Dios en la vida, no de un creyente, sino de un hijo, de una persona que va a tener que vivir conforme a lo que Dios establece para su vida, para que le vaya bien. La Escritura muchas veces nos menciona a nosotros y nos dice que no se aparte de ti, ¿verdad?, este libro, sino que en él medita de día y de noche. La misma Escritura nos hace referencia a nosotros y nos menciona a través del autor del que fue dicho esta palabra hacia Josué. Bien, la misma palabra lo expresa y dice, para que te vaya bien. ¿Sí? Pero hoy vamos a hablar sobre Sedequías. El podcast de hoy se trata de Sedequías, un rey. Casi nadie habla acerca de las historias, ¿verdad?, un poco confusas y contradictorias en la vida de una persona. Pero ¿qué pasa, amor mío, cuando la Escritura nos dice que Dios, ¿verdad?, nos habla y nosotros no prestamos esa atención? Dios puede hablarnos a nosotros y dice la misma palabra en Hebreos capítulo 1, en el verso 1. Dice, Dios habiendo hablado a vuestros padres de muchas maneras, ¿verdad? Dice la misma palabra del Señor que hoy nos habla por medio de su Hijo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el Señor hablaba por medio de profetas, hablaba a hombres, ¿verdad?, que eran reconocidos en la misma Escritura. Y este rey que vamos a citar en este podcast de este día fue el último rey que tuvo nada más y nada menos que Jerusalén y Judá, el rey Sedequías. Un rey que no tenía el corazón conforme a nuestro Dios, un rey que quizás se dejaba intimidar prontamente por los que estaban alrededor de él, o bien este rey quizás en su corazón no quería obedecer a Dios. Pero hoy vamos a hablar sobre Sedequías, un rey que al igual como Salomón, aunque Salomón reconoció quién era Dios y se volvió a Dios al final de sus días, Sedequías no tuvo esa oportunidad, porque Dios le habló de muchas maneras a Sedequías para que él, ¿verdad?, realmente se volviera a las palabras del Señor y supiera que el que guardaba su vida o el que la quería guardar era Dios, dándole oportunidades. Bueno, como bien es sabido, es una historia que nos relata acerca de un rey que fue puesto por Nabucodonosor y que realmente, bueno, aunque era sobrino, ¿verdad?, del hijo de Josías, era un rey que fue considerado de entre el pueblo para ser tomado y ser puesto en un reino de Judá. Sabemos por la misma Escritura que en la época de Sedequías había un profeta. Ese profeta se llamaba Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque lloraba cerca de las murallas de Jerusalén. Pero ¿qué acontece o qué pasa con Sedequías? Sedequías, una vez que se es puesto por Nabucodonosor por rey sobre Judá, llega un momento en su 9º año de gobierno donde él se rebela contra Nabucodonosor. Jeremías constantemente viene hablándole y haciéndole énfasis de la palabra del Señor, porque si algo no le faltó a Sedequías fue la palabra. Si algo no le faltó a Sedequías fue que Dios lo amonestara y lo preparara para lo futuro. Fue un rey que vio lo futuro, porque Jeremías siempre que le daba una palabra le decía, cuando vengan los caldeos y se apoderen de la tierra, no pongas resistencia, entrégate. Pero porque si no te entregas, entonces tú morirás y tu descendencia que está contigo también morirá. El rey muchas veces consultó a Jeremías. Jeremías traía palabra de parte del Señor. En el capítulo 38 de Isaías nos hace una gran referencia de unos hombres que estaban alrededor del rey Sedequías. Nunca falta quien dé un consejo. Y el mismo, como comenzó el rey a gobernar sobre todo Israel, Saúl, el cual oyó al pueblo, también Sedequías se dejó intimidar de la misma manera. Comenzó a oír el pueblo y no oía la voz de Dios. Realmente, aunque su corazón deseaba aceptarlo, realmente él no oyó la voz del Señor. Y nosotros pues hemos puesto un énfasis, un título a este podcast, cuando realmente nosotros queremos ir más allá
colocamos un título para que entonces ese título a través del Espíritu Santo nos vaya guiando, y le hemos colocado como título Cuando se desprecia la voz de Dios. ¿Qué dice la Escritura con referencia al primer texto o el primer versículo de Isaías 38? El primer versículo dice: oyeron Zafatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malaquía, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pero su vida le será por botín y vivirá. Jeremías traía una palabra profética. ¿Te suena eso? Palabra profética. Y la palabra profética que anunciaba Jeremías venía de parte de Dios. Como bien mencioné en Hebreos capítulo 1, desde el verso 1, nos hace referencia a nosotros que Dios había, hablando a nuestros padres de muchas maneras, por medio de los profetas en tiempos antiguos, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Esos profetas estaban en la época de los reyes, y bien hacían mención de las cosas que iban a suceder o de las amonestaciones que Dios le enviaba a través del mensajero. Pero las profecías no siempre venían adecuadas a la forma de vida de la persona. Sedequía era un hombre perverso y era un hombre malo. Hizo lo malo delante de nuestro Dios. Y Dios manda a Jeremías a amonestarlo. Y una de las cosas que Jeremías le dice, que cuando vengan los caldeos se entreguen a los caldeos. Que no resistan todos los que estaban allí. Porque Dios había preparado a Nabucodonosor para que viniese sobre Jerusalén, sobre Judá. Para allá o para acá, ya Dios había determinado que la tierra debía descansar. La Escritura nos habla a nosotros acerca de Sedequías y nos habla allá en Segunda de Crónicas 36:14 y nos hace mención de que cuando Dios se enojó en gran manera contra Jerusalén y contra Judá, dijo que iba a sacarlos a todos, ¿verdad? La misma Escritura nos dice para que descansara la tierra. Pero Dios no solo quería que la tierra descansara, sino que el pueblo aprendiese a valorar la voz de Él. Y siempre Dios comienza hablando por el rey. Y al rey le llegaron las palabras de un rey mayor que es nuestro Señor, para amonestarlo y decirle: cuando vengan los caldeos, no los resistan, entréguense a ellos, ¿verdad? Y todos los que están contigo, tu casa, y todos los hombres, habían hombres generales, sacerdotes, había mucha gente con el rey. Pero el rey oía a hombres perversos. El rey se había alineado con aquellos hombres, aquellos principales, aquellos de renombre que estaban alrededor de él. No estaba oyendo la voz de Dios. No. Estaba menospreciando la voz del Señor. Porque bien el mismo profeta Jeremías le profetiza a él diciendo que van a morir a filo de espada y que todo va a ser incendiado. Pero él no estaba oyendo. No. Él estaba cerrándose a la palabra del Señor. Y no solo fue una vez que Jeremías le habló, fueron muchas veces que Jeremías vino a hablar de parte del Señor. Y en uno de esos hechos, la misma Escritura nos hace referencia a nosotros, que estos hombres que estaban alrededor de él, lo llevaron y lo arrojaron en una cisterna. En Isaías 39 nos da un relato a nosotros acerca de cómo Jeremías sufrió, acerca de cómo estos hombres lo arrojaron donde no había agua sino lodo, y dice que se hundía. Pero hubo un etíope que consideró la vida de Jeremías y fue ante el rey y le hizo mención al rey que lo habían arrojado en aquella cisterna y que moriría de hambre. Porque la misma Escritura nos reseña a nosotros que en el año 9 del rey Sedequías dice que fue rodeada toda Jerusalén. Y fue hasta el año 11 de su reino que toman en el mes cuarto a Sedequías. O sea, tuvo tiempo para arrepentirse. Incluso una de las cosas, disculpa que te interrumpa, ¿verdad? Que una de las cosas que Sedequías hacía era creer a los hombres de él, pero no le creía al profeta de Dios, ¿verdad? Y nosotros si vemos ahí que los hombres le adulaban y le decían: no, ¿cómo vas a creer las palabras de este? Dice: y dijeron
dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esa manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. O sea, no podían entender, ¿verdad? Ellos no podían entender, tenían velado el entendimiento porque no tenían fe, porque eran hombres, ¿verdad? Que no tenían la fe en el Señor. Pero este hombre, entonces, queriendo oír el consejo de Jeremías, pero no obedecía. Y Dios le hablaba y él prefería oír la voz de aquellos que estaban en el oído diciéndole cosas, ¿verdad? Que esto muchas veces y regularmente pasa, ¿verdad? Con el hombre. A veces el hombre oye más las voces de otros que cuando viene la voz del Señor y te habla por medio de algún hombre de Dios, ¿verdad? De un ungido de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar, porque cuando la palabra se suelta al varón o se le suelta a la mujer, entonces tiene que cuidar esa palabra y guardarla y creerla, porque si no van a venir otros y le van a decir: no te creas, solo te están tendiendo una trampa, no le creas a esa persona, está completamente equivocada. Claro. Y empiezan a meter, y es como hacen fallar al hombre de Dios, ¿verdad? Es como muchas veces el hombre de Dios tropieza, cae. ¿Por qué? Porque no va al consejo que él necesita oír de la persona indicada, sino va al consejo de personas que ni siquiera tienen fe en Dios, ¿verdad? No está cimentada su fe en la palabra. Y es algo tremendo, ¿no? Ahorita que estabas diciendo esto acerca, ¿no? Porque esto, pues, muchas veces se pasa en la realidad, sigue como esos patrones a veces siguen operando en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿A quién vas a obedecer? ¿La voz del ungido de Dios, del profeta, de aquel que viene y te habla la verdad? ¿O vas a seguir a obedecer la voz de aquellos que murmuran y siempre te están diciendo: no creas lo que te dijeron, ¿no? A veces, no siempre, cuando tú oyes la voz de Dios por medio del profeta, no siempre va a ser agradable a tu oído. A veces va a venir, en aquellos tiempos venía la voz y exhortaba y decía esto y esto y esto y esto. ¿Verdad? No nomás la voz del profeta es: ay, sí te va a pasar, todo va a ver bien, todo va a estar bien. No. El profeta de Dios en aquellos tiempos declaraba muchas cosas que al hombre no le parecían bien, le quebrantaban, pero cuando obedecía se daba cuenta que era lo mejor. Y ahí la gente lo que les decía: váyanse, salgan de esta ciudad, porque si no van a morir. Pero pues no hicieron caso, ¿no? Porque ellos seguían la voz del rey, y el rey, este hombre Sedequías estaba, ¿verdad?, completamente mal delante de los ojos de Dios y desobediente, y hasta el profeta de Dios le fue mal, porque lo mandaron a una cisterna, lo echaron a una cisterna. Bueno, es que realmente cuando el Señor prepara a Jeremías, ¿verdad?, y le dice que lo ha dado por profeta a las naciones, Jeremías siempre fue uno de los profetas que anduvo en Jerusalén. Él no salió de Jerusalén. Es más, y cuando llegaron los babilonios, lo llevaron cautivo a Babilonia, porque el mismo rey Nabucodonosor le hace saber a uno de sus generales que lo saque de la cárcel y que lo trate bien. Pero era por la obediencia que tenía Jeremías, ¿verdad? Pero lo que llama la atención aquí, lo que realmente llama profundamente la atención, es que Sedequías tuvo oportunidad de oír la voz de Dios. Tuvo tanta oportunidad que Dios le estaba dando la salida. Dios no le dijo: huye. Dice: cuando vengan los caldeos, ustedes se van a entregar a ellos. Ustedes, ¿verdad?, no van a oponer resistencia, porque si oponen resistencia van a morir a espada y va a ser incendiado toda la ciudad. Ya Dios había determinado. ¿Quién puede ir en contra de la palabra de Dios o los fundamentos que Dios ha establecido? Nadie. Cuando Dios determina algo se cumple, ¿verdad? El mismo Job, en una de las líneas de su libro, expresa diciendo: ¿quién se justificará delante de ti? ¿Verdad? Entonces nosotros realmente sabemos que aunque nosotros querramos hacer las cosas de la manera que nos conviene, no nos va a ir bien, porque Sedequías realmente, al no querer oír la voz de Dios, inclusive influenciado por aquellos que estaban alrededor de él, la misma escritura dice que llegó un momento que él llama, luego que sacan del pozo a Jeremías, lo llama aparte y empieza a hablar con Jeremías, y él siempre le preguntaba a Jeremías: ¿qué dice Jehová? Y Jeremías le decía: mira, va a ser rodeada la ciudad, van a venir los caldeos, nos van a llevar cautivos, hay que entregarnos a ellos.
pero el hombre se resistía. El hombre se había rebelado no solo contra Dios, sino también contra Nabucodonosor, quien lo había colocado en ese trono, ¿verdad? Y una de las cosas que llama la atención es que cuando él habla solo con Jeremías, la misma palabra nos enseña a nosotros que él le pregunta qué dice Jehová y él le dice, mira, no te resistas, porque si te resistes vas a morir tú y va a morir también los que están contigo. Y una de las cosas que la Escritura nos reseña a nosotros allí y nos hace ver es que él dice, no le digas a nadie que hablaste conmigo estas palabras, sino di, no, que estás pidiendo clemencia, o sea, que el rey no me vuelva a mandar a mí nuevamente al patio o a la cisterna, sino que ocultar a Jeremías lo que había hablado con él. Y ciertamente cuando Jeremías sale, los hombres inmediatamente le llegan y le dicen, ¿qué hablaste tú con el rey? Porque ellos tenían a Jeremías como el que amedrentaba al pueblo. Ellos tenían a Jeremías como el que todo lo que profetizaba era destrucción. Y entonces el pueblo estaba acostumbrado a victoria. Viendo la historia de Israel, se acostumbraron a solo victorias y victorias y victorias. Y no querían absorber lo que el momento le estaba dando, lo que el Señor le estaba permitiendo a ellos vivir. Y una de las cosas que Sedequías, en su ocupación como rey, no se ocupó, fue de someterse a Dios. La Escritura nos menciona a nosotros, ¿verdad? Si Sedequías estuviera en nuestra época y leyera a Pedro, Pedro dice, someteos pues a Dios. Someteos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Cuando oímos la voz de Dios, debemos nosotros someternos al Señor. No debemos sacar ese tiempo que hemos dedicado en el Señor, esos años para decir tengo la mayor experiencia, para decir qué debo hacer. Sedequías tuvo 11 años como rey y todavía no sabía conocer la voz de Dios. Todavía no podía someterse a la voz del Señor, sino que simplemente él vino, ¿verdad? Y hizo lo que convenía al pueblo. Y cuando llegaron los caldeos a las puertas de Jerusalén o a las puertas de Jerusalén, dice que él huyó por donde estaban los jardines y le dieron alcance cerca de Jericó. Cuando le dan alcance a él, dice la Escritura, que lo tomaron y lo llevaron delante de Nabucodonosor. Imagínense cuál fue la sentencia. Ya él la sabía. Ya él sabía cuál era la sentencia que le venía. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías se lo había anunciado una y otra vez, que si se resistía iban a morir a espada y toda la ciudad iba a ser incendiada. Y fue lo que sucedió. Toda la ciudad fue incendiada. Los sacerdotes fueron muertos, las mujeres fueron muertas, los niños fueron muertos, los ancianos fueron muertos, el que le seguía al sacerdote principal fue muerto. Y cuando llegaron los que fueron llevados cautivos delante de Nabucodonosor, la Escritura enseña y dice que él miró Sedequías cuando desgollaban a sus hijos. ¿Cómo murieron? A espada. Y la Escritura menciona que el edicto de Nabucodonosor fue que le sacaran los ojos y que le pusieran, ¿verdad?, unas cadenas y lo llevaran cautivo. Murió prisionero siendo ciego, porque al no oír la voz de Dios, literalmente queda ciego. No sabes dónde ir, no tienes un fundamento, no tienes una estabilidad. Porque si piensas que por tus propias fuerzas, ¿verdad?, o por el deseo de tu corazón de tener sabiduría para poder tomar decisiones a la ligera, ciertamente cuando no oímos la voz de Dios andamos ciegos. Nuestra sabiduría es nada, es como la nada delante de la presencia del Señor. Así es, ¿verdad? Nosotros pues aquí vemos la desobediencia de este rey, ¿verdad? Y todo lo que le dijo el profeta se cumplió. Eso es lo más tremendo, ¿verdad? Que ahí ya no hubo misericordia, nada, se cumplió todo así como le dijo. ¿Y por qué? Porque nunca se arrepintió Sedequías. A lo mejor si en el momento se hubiera arrepentido, ¿verdad?, Dios hubiera acudido a su favor, pero nunca se arrepintió. O sea, él juzgó al profeta de Dios y se rebeló contra Dios, y todo lo que le dijo el profeta le sucedió. Es inevitable cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios.
cuando desestimamos o despreciamos la voz de Dios, cuando creemos que nosotros somos garantes de la seguridad, cuando realmente quien nos da seguridad es el Señor. Así es. La Escritura nos enseña a nosotros que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él habrá de perfeccionarla hasta el día de Cristo. Amén. La Escritura nos enseña a nosotros que si nosotros, ¿verdad?, con nuestras propias fuerzas, literalmente, tratamos de edificar una casa, en vano la edificamos. Dice que el Señor mismo, ¿verdad?, es el que edifica la casa, y en vano trabaja los que la edifican. Entonces nuestra fuerza realmente en tratar de hacer algo delante de Dios no son considerables. No, porque es la obediencia a Dios, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de veces tenemos que tener una intimidad con el Señor. Siempre tenemos que tener una intimidad fuerte con el Señor para estar oyendo, ¿verdad?, las instrucciones del Señor por medio de su palabra, lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor quiere de nosotros. Es más, miren, yo les voy a decir, no es tan complicado el obedecer a Dios, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú estás en una conexión muy fuerte con el Señor, ¿por qué? Porque le buscas, porque buscas su palabra, porque te metes a su palabra, porque te comes su palabra y constantemente estás en una relación con Él. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tú puedes decir, porque eso no se ve en todas las personas, que Él pone en todas las personas el querer como el hacer por su buena voluntad. Es dependiendo si tú estás verdaderamente el que te habita, el que vive dentro de ti, tú le dejas que Él empiece a hacer la obra, que Él empiece a moverse a través de tu vida para que Él pueda enderezar todas tus veredas y corregirte en todos tus caminos. Porque nosotros constantemente necesitamos corrección, constantemente, si tú te fijas, porque es muy fácil salirnos del camino. Vamos caminando, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte, ¿verdad? Pero también el Señor es el que endereza nuestros caminos. Claro. Entonces, a veces, déjame te digo que no a veces, si dice eso, que el Señor endereza nuestras veredas, es porque nosotros salimos muy seguidito de un descuido y ya andamos por otro lado. Y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar en constante oración, en constante búsqueda, en constante leyendo su palabra, en constante, porque el Señor viene pronto. Imagínate si el Señor viene y nos encuentra, ¿verdad?, en desobediencia, completamente desviados de los caminos del Señor, porque mis hermanos, no vivamos del pasado donde nosotros hicimos, donde nosotros tuvimos, donde nosotros, hay muchas personas que se quedan en un pasado. Es que en el pasado me profetizaron esto, me dijeron esto y me dijeron lo otro. Y en el pasado yo oraba, yo ayunaba, yo tenía una comunión con Dios tremenda, el Señor me sacaba de mi cuerpo, ya el pasado ya pasó. ¿Qué no dice que la gloria postrera será mayor que la primera? Y cuando no es mayor que la primera, mi hermano, es que algo está pasando ahí en su vida. A veces es muy fácil que nos deslicemos porque este mundo, mis hermanos, trata de distraernos por todos lados para que nosotros no estemos atentos a la voz de Dios, que es lo que le pasó a Sedequías. Él se distrajo con toda la gente que tenía a su alrededor y le hablaba y le creyó más a la gente que al mismo profeta de Dios. Una de las cosas que también notamos, que nos damos de cuenta por la misma palabra, es que todos los que estaban en Jerusalén fueron llevados cautivos. Príncipes, nobles, generales, los que administraban el templo. La mayoría de todos ellos murieron al llegar donde estaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero hubo un hombre que, aunque estaba prisionero, porque Nabucodonosor manda carta a uno de sus generales y dice que lo saque de la cárcel y que lo atienda bien, ¿verdad? Fue Jeremías. Ese fue el pago de Dios, y no solo él, sino el etíope que le salvó la vida, ¿verdad?, en la cisterna. Dios también preservó su vida, y el mismo Señor manifiesta que el etíope tenía, ¿verdad?, cierto temor hacia los caldeos. Dios preserva su vida. Lo que bien menciona mi esposa es que mayormente cuando tú obedeces a Dios, siempre hay un premio de gracia sobre nuestras vidas. Cosa que no ocurrió con el rey, cosa que no ocurrió con los que eran sus consejeros, cosa que no ocurrió con sus generales, con su ejército, con sus hombres, con los que estaban en el templo, los que guardaban las casas, los príncipes. Muchos de ellos perecieron porque no oyeron,
porque ciertamente el rey tuvo que haber ejecutado una acción para que todo aquello que estuviera bajo su reino buscara el rostro del Señor. Otros reyes, cuando venía una sentencia, inmediatamente convocaban al pueblo y se humillaban delante del Señor. Pero este rey no lo hizo. Así como comenzó Saúl siendo un rey sobre Israel y terminó mal, este rey también terminó mal. Porque una de las cosas que nosotros denotamos por la misma palabra de nuestro Dios es que los hechos de nuestro Dios se van a dejar notar, porque de su palabra proviene el bien y el mal. Y eso lo dice el mismo Jeremías en Lamentaciones. Entonces, damos gracias a nuestro Dios porque nuestro Dios nos habla por medio hoy de su Hijo, el cual tiene misericordia de nosotros. En este podcast somos libres de poder decir y mencionar las cosas que en nuestra actualidad están sucediendo. Nada de lo que pasó está contrario a lo que hoy está ocurriendo, ¿verdad? Sino que hoy nosotros nos damos de cuenta que lo mismo que ocurrió allá está sucediendo hoy en día. Se está profetizando acerca de la venida de nuestro Dios. Se está hablando acerca de lo que viene sobre la tierra. El mismo Señor Jesús dejó notar diciendo que se levantará reino contra reino, nación contra nación, habrá hambre, peste, desnudez, terremotos en diferentes lugares. La misma Escritura nos advierte que nosotros mismos seremos perseguidos por causa de su nombre. Perseguido, no dice que vamos a tener gran victoria. Ahorita se está pasando mucho eso, hay mucho, están, ¿verdad?, matando a muchos de nuestros hermanos por la fe que tienen. Entonces eso está pasando porque está todo lo que está en la Escritura siempre va a pasar. Desde, ¿verdad?, cuando vino el Señor Jesucristo ya estaba escrito desde Isaías. Así todo lo que ven en Apocalipsis va a venir pasando poco a poco. Y nosotros tenemos que estar preparados. Más que nada nuestro corazón, ¿verdad? No con el conocimiento es necesario. Porque Sedequías tuvo el conocimiento de que lo iban a matar a él y a toda la gente si se quedaba ahí. Pero no obedeció. Le creyó más a los otros. Entonces nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si no obedecemos, también nos va mal. Es que lo que la misma Escritura nos advierte a nosotros es acerca de que cuando el Señor venga va a pagar cada uno según sean sus obras. Y si tú tienes obras que son de obediencia a nuestro Dios, y tú sabes que lo que ha de venir sobre la tierra fue determinado por nuestro Dios, a nosotros nos queda es velar, estar atento. No lo dijo el Señor, orá y velá. Uno de los mandatos principales de nuestro Dios fue eso. O sea, está presto a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? El mismo Señor nos hizo ver a nosotros que el reino de Él no era terrenal. Mi reino no es de este mundo. Eso se lo dijo el Señor. ¿A quién? A Pilato, ¿verdad? El mismo Señor nos advirtió a nosotros que Él venía de un reino y venía a traer buenas nuevas de ese reino. Y ese reino nos aguarda a nosotros y nos espera para volvernos a nuestro Dios, ¿verdad? Para que nosotros realmente seamos sensatos y prudentes y poder correr la buena carrera de la fe que Él nos entregó y llegar y cruzar hacia la meta. Una de las cosas que ahorita está pasando mucho, mis hermanos, y tenemos que reconocer, es que si no nos abrimos, si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que podamos entender por medio de la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Tenemos que ver que estos tiempos los estamos viviendo. Tenemos que ver que hay muchas distracciones que nos llevan por camino que no es bueno. Por eso el Señor decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no las ames. O sea, estás en el mundo, pero no las ames, no las atraigas. ¿Me entiendes? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quería decir ahí el Señor? Que cuando uno ama al mundo y ama más hacer otras cosas que buscar la dirección de Dios y obedecerla, uno está amando al mundo y no está amando a Dios. Entonces se vuelve uno tras la idolatría de otros dioses que son el mundo y te olvidas de verdaderamente obedecer la voz de Dios. Entonces es algo tan importante nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que pelear. Porque es muy fácil que a veces estamos orando, estamos leyendo la palabra y nos estamos durmiendo y no captamos nada.
pero tenemos ahí que pelear y decir, sabes que ya la leí, pero la voy a volver a leer ahora por estarme durmiendo, voy a leer todo para poder. Es tan interesante toda la palabra, es tan tremenda que la palabra te da vida. Y más que vida te da fe, porque la fe se está pagando. No se dan cuenta que la fe se está pagando. Muchas veces se habla, no, que yo esto, que yo lo otro, pero no se trata de nosotros. Ahorita se trata de qué quiere el Señor para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Me entiende? A través de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra? Y estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, porque muchas veces nos deslizamos. Ahorita ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y no, tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volvernos a la horma de Dios para que el Señor nos enderece nuestras veredas, porque si no va a venir el Señor y nos va a agarrar distraídos. En este mundo nos va a agarrar por un lado y por otro, pero menos por donde debíamos de ir. Por eso el Señor nos especifica muy claramente que corramos la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en quién, en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es muy importante que obedezcamos la palabra de Dios y no seamos como lo fue Sedequías, ¿verdad? Que desobedeció y le fue mal. Porque entonces cuando vienen las calamidades. Una de las cosas que también nos deja por conclusión Sedequías es que el no obedecer la voz de Dios nos conduce a la ceguera, a la esclavitud y al juicio. Es notable. El mismo Señor Jesús expresó, el que oye mis palabras y las hace, la compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra la casa, mas la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. El mismo Señor nos da a nosotros un fundamento. Su palabra para nosotros, Él para nosotros representa esa roca, ese fundamento. Y si Dios nos habla, ¿qué debemos hacer nosotros? Ir en pos de esa palabra. Una de las cosas que a mí me agrada del profeta Elías es que el profeta Elías, la misma escritura menciona y dice que él caminaba conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Caminar conforme a la palabra de nuestro Dios nos lleva a nosotros a que realmente la victoria el Señor nos las dé. Pero cuando caminamos contrario a la palabra de nuestro Dios, cuando no queremos obedecer, viene esa ceguera espiritual, viene ese juicio, viene ese estancamiento, no nos conduce a ningún lugar. Aprendamos de Sedequías, un rey que casi no se predica, un rey que casi no se deja conocer las cosas que escribió Jeremías, tanto en el 38 y en el 39 de su libro, como lo que escribieron los cronistas o en Segunda de Reyes acerca de Sedequías. Es muy poco. Cuando las personas no tenían realmente un testimonio noble delante de Dios, se narra muy poco de ellos. Pero cuando alguien obedece a Dios, se habla mucho de esa persona, porque tiene muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, mis amados y estimados hermanos, amigos, los que nos acompañaron, los que luego verán, ¿verdad?, esta transmisión, gracias. Gracias por permitirnos en este primer encuentro poder hablar un poco acerca de las Escrituras. Es mucho lo que quisiese uno hablar, pero el tiempo a veces es corto. Así que, amados en el Señor, gracias. Mil bendiciones para tu vida, para tu familia, para tu casa, para todos los que están contigo, para aquellos que te rodean. Mil bendiciones. Volvamos a las Escrituras, volvamos a la senda antigua, volvamos al principio de todas las cosas, volvamos a la base fundamental que es Cristo. Aleluya. Nosotros debemos saber que todo lo que va con la palabra de nuestro Dios es bueno. Fuera de ella, todo lo que nos espera es malo. Por eso debemos preguntar cuál es la senda antigua. Amén. Y ir por ese camino. Ir por el camino que el Señor nos direccionó. No existe otro camino. No existe otra verdad fuera de Dios. No existen otros principios. No existe otro evangelio. Existe el que recibimos de Él. Y en Él debemos nosotros permanecer. Debemos buscarle. Debemos realmente anhelarle de todo nuestro corazón. En la mañana, en la tarde, en la noche, meditar acerca de las Escrituras.
enamorarnos, hacer de ello una fuente de vida para nosotros. Amén. Así que, amados en el Señor, desde acá, desde El Paso, Texas, te enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y esperamos que no solo nos acompañe en este principio de este podcast, sino que sean muchos más que vengan, muchos temas más que se puedan hablar de las Escrituras. Hay tanto que desarrollar en las Escrituras. Hay tanto que nuestro Dios puede poner en nuestra boca a través de su Espíritu Santo para hablar a nuestras vidas, no solo a ti que nos mira, sino también a nosotros. Amén. Porque de eso se trata, que la palabra obra en nosotros para una completa edificación. Así es, mis hermanos. Así que a sacar sus Biblias, ahí si están empolvaditas, sáquenlas y vuélvalas a leer. Que ya leí la Biblia, ya tengo tanto, la Biblia no es para traerse acá abajo del brazo. Bueno, ya ahora no se usa mucho Biblia, ¿verdad? Ya se usan las tabletitas, que sería mejor antes que se usara la Biblia. Yo me acuerdo, yo usaba una Biblia de unas letras así y subrayaba todo con un de ese amarillo. Mi Biblia está toda subrayada y me la acabé de viejita. Pero, déjeme le digo, uno piensa que porque ya leyó, ya sabe todo, pero tiene uno que seguir, porque cada vez que el Señor te da palabra por medio de sus profetas, por medio de lo que es la palabra de Dios, sabes que cosas que en otro tiempo no entendiste, las puedes entender. O sea, siempre vamos a estar aprendiendo de parte de nuestro Dios, porque siempre el Señor nos revela por medio de su palabra cosas tremendas. Por eso dice que Él nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Él nos la va revelando. Así que saquen su Biblia, mis hermanos, y a leerla, mis hermanas. Amén. Empiecen a leerle a aquellos que tienen niños, a leerles a sus niños, ¿verdad? Siéntense con sus niños, leales las historias y leales todo eso. Eso es bien necesario cuando tienen niños, porque los niños, así como usted los eduque, es como ellos les va a dar mire, la palabra de Dios le da una seguridad que el hombre no le puede dar. Si nosotros estamos parados aquí es por la palabra de Dios. Amén, sí, te da una seguridad, porque todo el mundo puede estar temblando, todo el mundo puede estar atemorizado, pero cuando vienen cosas de nuestra vida, te agarras de esa palabra fuertemente. Y si no tuviéramos esa palabra, andaríamos corriendo como locos de aquí para allá buscando soluciones. Cuando el Señor te dice, sabes que confía en mí, porque yo cuido, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te voy a dar las fuerzas, aún en medio de las tribulaciones, las pruebas, las tormentas. Yo estoy contigo. A veces nomás es que tu pensamiento empieza a pensar en la palabra de Dios, porque cuando te preocupas o algo, Señor, es que allá, mira, o que acá, ¿sabes qué? Viene la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo mis ángeles los mando, ¿verdad? Para que estén con vosotros. Aún el ángel del Señor que acampa alrededor de los que te temen, los defienden. Mi descendencia es bendita sobre esta tierra, mis hermanos, y Dios cuida de los suyos. Nadie los puede arrebatar de la mano. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces todas esas promesas vienen a tu vida y dices, wow, descanso. Pero imagínate si no tuviéramos la palabra, mi hermano. Por eso es necesario que te aferres de la palabra de Dios, que la conozcas, la lees, te la comas, huele. Ahorita tenemos la libertad de que podemos tener la palabra, ¿verdad? Va a llegar momentos más adelante donde ya ni la palabra la vamos a poder tener. Así que hay que aprenderla. Y hay lugares donde ya no pueden tener una Biblia. Y tenemos la ventaja de que estamos en un tiempo donde la Biblia la encontramos en diferentes lugares y bien prácticamente enseñada. Hombres y mujeres de Dios que están enseñando la Escritura en diferentes lugares con un potencial en el Espíritu tremendo, ¿verdad? Y podemos aprender de la misma palabra en diferentes idiomas y traducciones, ¿verdad? Podemos oír a gente enseñar cosas que quizás nosotros no entendíamos, pero por el Espíritu ahora lo entendemos. Amén. Entonces hemos llegado a un tiempo donde la sana doctrina está allí, la enseñanza está allí. Pero sobre todo está el Señor, el portador de esa palabra, que la entregó a nuestras vidas para que esa palabra cumpliera un propósito y no volviera a Él vacía. Así que, amados en el Señor, no resta más que decirles gracias. Mi esposa estará cerrando esta transmisión a través de una oración. Y así pues, los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora del Paso, Texas, de Estados Unidos, donde hablaremos otros temas. Y quizá nuestro Dios nos dará mucho más que hablar, porque realmente tenemos que volver de nuevo a las Escrituras. Amén.
Padre, te damos gracias y venimos ante tu presencia aquí, Padre, por tu bendita palabra, Padre, por tu poder, por todo lo que tú nos has dado, Padre, porque nos diste estos tesoros, Padre, este tesoro tan grande que es tu palabra, Señor, para que por ella participemos, Señor, de ese llamamiento tan grande y tan poderoso que tenemos, Señor, ese llamamiento tuyo, Padre, porque tú como Padre que eres nos amas, Señor, y te damos gracias por este tiempo que tú nos diste, Padre, para estar compartiendo tu palabra. Es solamente tú, Señor. Es solamente tu Espíritu Santo y es solamente tu santa y tu perfecta voluntad, Padre, que compartamos tu palabra, Señor, que bebamos de esas aguas cristalinas, Señor, para que nuestra alma que está sedienta, Padre, sea llena, Señor, sea saciada, Padre. Gracias, Padre, por esos manantiales de vida que tú nos das, Padre. Bendice a todas esas personas que están ahorita viéndonos, Padre, en este medio de comunicación. Padre, bendícelas, guárdalas, ayúdalas, Padre, que ellas empiecen también, Señor, a meditar en tu santa palabra, a amar tu palabra, a beber esas aguas, Padre, de tu palabra, para que oh Padre, toda su alma, todo su ser esté lleno, Padre, satisfecho, Padre, con esa frescura que nos da tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Así que será hasta el próximo sábado. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y un gran saludo. Dios y lo les bendiga. esperamos de vuelta a las Escrituras. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.